¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Hoy hablaremos de un tema que, si usted está trabajando en una empresa privada, en una empresa pública, en una institución, realmente espera muchas veces las fiestas de fin de año, las fiestas patrias, para recibir su aguinaldo. Pues bien, hoy va a conocer al detalle. A lo mejor usted es trabajador nuevo, tiene una semana, tiene 15 días, tiene 4 meses, tiene un año, tiene mucho más tiempo y no conoce al detalle el tema de las gratificaciones. Hoy es el tema de esta noche en Democracia, donde usted va a conocer cuánto verdaderamente le corresponde recibir este fin de año con la gratificación, y así usted ya puede ir sacando sus cálculos, distribuyendo el presupuesto para que le alcance, porque muchas veces esperamos estas fechas para proyectarnos, o usted ya tiene un proyecto que solamente espera concretizarse tras recibir esta ansiada gratificación. El tema de esta noche, las gratificaciones, el derecho de los trabajadores aquí en Democracia. Iniciamos el programa con nuestro segmento Termómetro Marítimo, para que usted esté al tanto de cómo está la temperatura del Océano Pacífico. Vamos con Termómetro Marítimo. Termómetro Marítimo, esta noche en Democracia usted conoce la temperatura del Océano Pacífico. Y nos vamos a Talara, 24 grados, ha subido la temperatura. Nos pasamos a Pimentel, 21 grados, también ha registrado una alza. Y nos pasamos hasta Salaberry, 20 grados, se mantiene. Pues bien, así están las cosas, así está la temperatura. Sigamos trabajando en prevención para luego no tener que arrepentirnos. Las cosas hay que trabajarlos con anticipación. También lanzamos la pregunta de esta noche para que usted pueda participar del programa, como siempre lo hace, enviándonos su respuesta y también sus opiniones, luego de escuchar y ver Prueba de Verificación Ciudadana. Prueba de Verificación Ciudadana, esta noche en Democracia le preguntamos a usted que está ahí detrás de la pantalla del televisor, ¿está de acuerdo con la exoneración de impuestos en las gratificaciones? ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta? Y si no sabe, todavía no opina, pues bien puede sacar sus conclusiones en el panel que iniciamos ya en breve. Te invito a que participes con nosotros, hazlo a través de la línea fija 481622, a través del Facebook/Democracia, a través del Twitter @DemocraciaUCB y con el hashtag Democracia a las 7. Si tienes RPM, puedes disponer de la línea numeral 9585-90006. Estarás conectado durante todo el tiempo con Democracia. Ahora sí, hacemos nuestra primera pausa y te recuerdo que si estás pensando en renovar tu hogar, gastar a lo mejor el dinero, el aguinaldo, haciendo algunas compras de electrodomésticos, te recomendamos que lo hagas en tiendas Leoncito. En Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad y finos muebles hechos a tu medida. Lo ubicas en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en el distrito de La Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Leoncito, ahora por fiestas navideñas con interesantes descuentos en electrodomésticos. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos. El tema de esta noche en Democracia, el derecho de los trabajadores, gratificaciones de fin de año, y lo dije al inicio del programa, ¿cuántos esperamos las fiestas patrias y las fiestas navideñas para recibir una gratificación, sobre todo cuando trabajamos para una empresa privada o para una empresa pública? Pues bien, hoy va a conocer si es que también tiene derecho a este 9% adicional a la gratificación real. Vamos a conversar eso en breve. Te recuerdo la pregunta para que puedas participar del programa y de inmediato vamos con Prueba de Verificación Ciudadana. Prueba de Verificación Ciudadana, esta noche en Democracia preguntamos a todos nuestros televidentes, ¿estás de acuerdo con la exoneración del impuesto en las gratificaciones? ¿Sí o no? Si no sabes, no opinas, desconoces el tema, no sabes qué votar, pues presta atención al panel que en breve se inicia y podrás al final sacar tus conclusiones, enviar tu respuesta de inmediato a través de las redes sociales. Te repito, línea fija si tienes teléfono fijo en casa, 48 16 22.
Si estás con RPM, numeral 9585900006, a través del Facebook/Democracia, Twitter @DemocraciaUCB y con el hashtag Democracia a las 7. Bien, iniciamos el programa y se encuentra con nosotros Fernando Fernández Gil, economista. Fernando, buenas noches, bienvenido a Democracia. Buenas noches, Rocío. Un saludo a todos los televidentes de Democracia y gracias por la invitación. Bien, Eber Rojas Carrasco, director de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, abogado laboralista. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Complacido para absorber algunas consultas que hay respecto al tema de derecho laboral. Excelente. Y también se encuentra con nosotros Carlos Alarcón Eche, contador público y también docente en la Universidad César Vallejo. Buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, el tema de las gratificaciones, que ¿quién no quiere escuchar o cuánto va a recibir a fiesta de fin de año? Muchos están sacando sus cálculos y se van preguntando, yo tengo 3 días, tengo una semana, ¿me corresponde la gratificación? Realmente, doctor Eber, ¿desde qué tiempo un trabajador puede percibir una gratificación? ¿Cuántos días tiene que tener laborando como mínimo? Bien, existe una norma, obviamente, que reconoce el derecho de la gratificación, de tal manera de que hay 2 situaciones, para el sector público y para el sector privado. Nosotros estamos hablando, en este caso, obviamente, voy a hablar del tema privado. El tema privado, obviamente, aquellos trabajadores que están bajo cualquier régimen, que es la ley, la 728, bajo cualquier régimen y bajo cualquier relación contractual. Bien. Y desde el primer día que tienen una relación contractual, tienen derecho a esta gratificación, bajo cualquier modalidad. Bien. De tal manera de que al tener, digamos, 1, 2, una semana, un mes, 2, 3, todos, absolutamente todos ellos tienen derecho a una gratificación, sin excepción, sin excepción. ¿Cuándo lo deben percibir? La ley reconoce que este derecho se debe percibir la primera quincena del mes de julio, cuando estamos hablando de gratificaciones por fiestas patrias, y el otro derecho es la primera quincena del mes de diciembre, cuando se trata de gratificaciones por Navidad. Bien, pero también ahora los trabajadores por Navidad reciben un sueldo y más un 9% adicional. Claro. O sea, la gratificación un sueldo y por Navidad un 9% adicional. No, lo que pasa es que normalmente una persona que trabaja obviamente en el sector privado, repito, tiene un sueldo. De ese sueldo, supongamos que sea 1.000 soles. ¿No? De esos 1.000 soles hacen un descuento mensual de aporte a la AFP, ¿verdad? Y aporte también, si supera, también hace un aporte a la SUNAT, ¿verdad? Pero adicionalmente el empleador aporta 9% mensualmente en favor de este trabajador para que mensualmente se atienda. Sin embargo, este derecho que le asiste o que está obligado el empleador a aportar mensualmente, ya no lo hace porque estamos hablando de un aporte que se hizo al inicio del mes, ¿verdad? Y por lo tanto está exonerado de que nuevamente el empleador, al momento de que deposita la gratificación, nuevamente aporte a esa salud. Entonces, ese aporte 9% que le correspondía al inicio del mes aportar al empleador para la salud, lo hace esta vez a favor del trabajador, lo que incrementa, ese 9% ya no va, repito, a la salud, sino incrementa al trabajador y obviamente incrementa ese porcentaje que recibe el trabajador en estos 2 meses que tiene al año, ¿verdad? Bien, pero en términos económicos, Fernando, las gratificaciones son muy aprovechadas porque mayormente los trabajadores vienen sacando su presupuesto y ya saben en qué destinar el tema de las gratificaciones. En cuanto a la economía, los trabajadores, ¿cómo gastan su gratificación? ¿Qué es lo que más se consume en fiestas navideñas y en fiestas patrias? A ver, primero hay que hacer una aclaración. No es el 9%, es un 22% adicional. 22%. 13% de descuento en AFP y 9% por concepto de salud. Entonces, la exoneración, liberalización de la exoneración que se aprobó este año en junio y en julio empezó a aplicar, es del 22% de su sueldo. O sea no se le va a descontar ONP o AFP. ONP o AFP, pero solamente esta ley rige para el sector privado. Bien. No rige para el sector público, ¿no?
se discutió en junio y el Congreso a veces nos da sorpresas y en junio se aprueba y se empezó a aplicar en este julio y en este diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir ello? No se le va a descontar ese 22% que se le descontaba y se iba, el empleador aportaba ese dinero a los dos rubros que yo he mencionado y aparte su sueldo, pero en el sector privado. Si quienes nos están escuchando, si hay gente que nos escucha del sector público, a ellos no, sino bien, solamente el sector privado. ¿Cuál fue el fin de reactivar este incremento? El fin de esta ley, de esta discusión, era dinamizar la economía peruana, reactivarla. Era parte de los paquetes económicos que el gobierno ha venido dando, ya como 8, para, entre comillas, reactivar. Pero yo dudo que se reactive y se dinamice la economía con este 22%, porque solamente el sector formal de la economía es el que recibe esta exoneración, los que van a recibir ello. El sector informal no, y en el Perú tenemos de informalidad 80%, y en Lambayeque tenemos 80%. Entonces es muy mínima la repercusión o el impacto económico que va a tener esta exoneración. Ya lo hemos visto en junio, en julio, no se ha reactivado nada, seguimos decayendo. O sea, ahí está la evidencia, ¿no? La evidencia ya está dada. En julio, que se dio esta exoneración por primera vez, no se ha reactivado nada, la economía sigue cayendo. Entonces en julio, en diciembre, bueno, sí va a tener un poco más de dinero, pero hay que compensarlo con la inflación, porque en diciembre todo aumenta, pero no aumenta. Pero la gente, ¿qué crees? ¿Que con ese aguinaldo paga deudas? Sí, ¿o compra cosas? Se aconseja, he escuchado a colegas economistas de la capital que aconsejan ir a la deuda, pagar sus deudas, pero si las deudas tienen cronogramas de pagos, yo aconsejo que consuman y aunque suene gracioso, ya lo he dicho en otra entrevista, aunque suene gracioso también que ahorren, ¿no? Que se ahorre para tener un bolsón para poder protegernos luego, porque no todos los días tú recibes el 22% adicional. No aconsejas pagar deudas tú. Y no todos los días. Como viene con cronograma. Sí, yo no aconsejo porque el fin supremo de esta ley era dinamizar y reactivar la economía en consumo. O sea, la gente piensa que al consumir no voy a reactivar nada ni voy a gastar nada. Mentira, se va a dinamizar, el proceso del dinero es circular. Entonces, eso es el verdadero fin de esta ley. Es interesante. Carlos, nos dice Fernando que hay más informalidad que formalidad. No. Las MIPES, ¿sientes que en este año han crecido, se han formalizado más, que sus cuentas de las MIPES se están blanqueando? Bueno, primero tenemos que hablar de dos términos. La exoneración, como antes se llamaba, es por un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, daban la exoneración 2014 y 2015. Pero siempre se tenía que volver a hacer una junta para poder decir se exonera un año más. Ahora la ley, el término es inafectación, mejor dicho, ya queda de por vida lo que es en este caso el beneficio del 9% más el 13% de Sistema Nacional de Pensiones. A nivel de las MIPE tenemos también la ley MIPE, ¿no? Que tendríamos que hablar del régimen laboral general, que es para el 728 que mencionaba el colega, y el régimen laboral especial. Hablamos de las micro y pequeñas empresas, las cuales antes era por el número de trabajadores. Tú decías, tengo 10 trabajadores, soy micro, tengo 100 trabajadores, soy pequeña. Ahora eso ya no se toma en consideración con esta nueva ley y modificación que ha habido. Lo que se toma en consideración es el número de UITs, por decirlo así. 150 UITs es para lo que son las microempresas y un promedio de 1.700 UITs para lo que son las pequeñas empresas. En este rango, si tú me dices, las microempresas no reciben gratificaciones, ¿no? Ellos no reciben la ley PYME, las microempresas no reciben gratificaciones. En cambio, las pequeñas empresas reciben un promedio de 15 días, o sea, la mitad de la gratificación. Si tú me hablas a nivel de informalidad, SUNAT se está proponiendo, como te decía en entrevistas anteriores, aumentar la recaudación, pero en un contexto económico que se viene un fenómeno del niño. Que va pero a tener el IGB también está en propuesta, reducir el IGB para las pequeñas empresas. Sí, le escuché a PPK que hablaba sobre la reducción en un promedio de 3 años, ¿no? Para que se inserten más empresas y haya más formalidad. Y los 5 candidatos en el CADE han llevado justamente el tema de las MIPES, ¿no? Dar facilidades, por fin se han ocupado de los pequeños de las pequeñas empresas, y dar facilidades está reducir los impuestos. Hay que tener en cuenta siempre que cuando nos dan facilidades, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Aquellas empresas que están pagando en un 728, un régimen general, pueden crear empresas ficticias, por decirlo así, donde estos trabajadores que estaban acá
pasen a otra planilla con otra persona jurídica y otras personas que les van a hacer el pago, reduciendo en este caso que no les paguen, por ejemplo, gratificación, si es que pertenece a la microempresa. Claro, pero también, doctor, muchos esperan el 15 de diciembre. Tengo plazo hasta el 15 de diciembre para poder depositar la gratificación a los trabajadores. Gran parte incurre en ello. ¿Qué pasa? ¿Le pueden sacar la vuelta a la ley? En este caso, no pagar las gratificaciones cuando realmente la ley sí los obliga a hacerlo. Bien, no, lamentablemente hay empresas, como decía el colega, obviamente hay empresas formales e informales, ¿no? Las formales obviamente son aquellas empresas que normalmente están cumpliendo, ¿no? Las informales obviamente no van a cumplir, porque no va a haber quien los presione, fiscalice, no hay... ¿verdad? De tal manera de que las formales sí, van a haber pasado la fecha, va a haber una fiscalización por parte de la entidad correspondiente, pide la información necesaria y las empresas tienen que acreditar que efectivamente se hizo dentro del plazo que la ley exige. En caso que no cumplan dentro de la ley, digamos, dentro del plazo que la ley exige, automáticamente es materia de una multa, definitivamente. ¿Y a cuánto asciende esa multa? Dependiendo de la cantidad de trabajadores, ¿no? He visto en algunos casos que llegan multas hasta... Bueno, existe incluso que el año 2013 se implementó el SUNAFIL, ¿verdad? Que no está funcionando obviamente como quisiéramos, pero que efectivamente está poniendo algunas multas muy elevadas y porcentajes, de tal manera de que ahora las empresas evitan ser multadas y cumplen el cronograma para efecto de no caer en este tipo de responsabilidad. Ahora, lo que decía el colega, yo no con el doctor Fernández, cuando le preguntaba respecto ¿al 9%? No, está bien, eso sí, estoy de acuerdo, 9%, y obviamente que la AFP también incrementa. Cuando le decía a usted, oye, ¿qué puede hacer con la plata que está recibiendo en estas fiestas? Yo soy abogado, no estudié economía, pero considero, no como un ciudadano, de repente de que, y siempre he aplicado la política, de que el dinero se tiene que hacer, y tengo que invertir. Si yo aconsejo a mi consumidor, de repente, consumir, bien, o sea, no le estoy enseñando la cultura de inversión. Entonces, yo considero en ese aspecto que esta plata... platita... ¿Está de acuerdo con Fernando? Yo considero que esta plata que recibo extra, lo invierto. ¿Y cómo lo debo invertir? Si tengo una deuda, yo lo aporto. Porque a largo plazo me va a sumar y voy a finalmente reducir el plazo de mi deuda y por lo tanto voy a estar antes librado de la fecha que yo estaba programado, y como consecuencia pero tengo así no dinamiza la economía. No, porque si consumo, bueno, dinamizo la economía, excelente, pero si yo pienso en mí, pienso en mi familia, pienso en mis hijos. Entonces, ahí tienen dos consejos. Uno, pague las deudas, y el otro, compre y ahorre. Y este titular ¿está bien interpretado o a lo mejor puede confundir? Trabajadores recibirán un sueldo de gratificaciones más 9% adicional por... No, o sea, considerando considerando obviamente la nueva ley que fue aprobada en julio, falta el 13% de las aportaciones que se hace a la AFP y o a la ONP, dependiendo a qué sistema está afiliado el trabajador. Tenemos otro titular donde dice el 22%. Gratificación por Navidad será un sueldo y hasta el 22%. O sea, ahí sí. Por ahí aquí sí le estamos diciendo la verdad a la gente o estamos confundiendo. Es que en realidad hay dos puntos de vista. Anteriormente se hacía el descuento de lo que es ONP, que es un 13%, ¿no? Que obviamente el trabajador ganaba 1.000, le descontabas el 13%, y adicionalmente tiene que haber un aporte por parte del empleador del 9% del ESALU. Antes, tanto el sueldo como la gratificación estaban grabadas. Por eso es cuando se da la inafectación, 13 más 9 le ponen como 22%. Y también lo puedes tomar desde el punto de vista del empleador, porque en este caso el empleador solamente va a pagar 9% adicional. Ya no se aplica el descuento de la ONP o la AFP. Bueno, pero entonces los dos titulares están bien. Sí, porque obviamente la AFP le corresponde pagar mensualmente al trabajador, ¿verdad? Y el 9% le corresponde aportar al empleador. Entonces, la situación que se presenta en esta situación concreta es que esos 9 y esos 13 que le corresponde tanto al empleador como al trabajador ya no se van a ninguna de las instituciones que normalmente se hacen, sino que van al bolsillo del trabajador. Ajá. Bien, vamos con otro. Calcula cuánto recibirás de gratificación este mes de diciembre? Hay que ayudar un poco a la gente. Hablábamos, usted nos daba el ejemplo de 1.000 soles. Fernando, ¿te animas a darnos otro ejemplo? Antes de dar el ejemplo del sueldo mínimo.
si yo voy a recibir ese 22% adicional, que sean 250 soles ese 2%, ese 22%. Hablando del sueldo mínimo. Del sueldo de una persona. Que ese 22% represente, o sea, a mí me descuentan mensual 250 soles. Ya. Con esta ley, esta exoneración, yo voy a recibir esos 250. En lugar de que se paguen, me los van a dar a mí. Ajá. Con 250 soles, ¿yo qué puedo invertir? Para responderle a mi compañero. No entonces, con grande deuda ¿qué no pasa? Si yo veo un producto de 200 soles en el mercado y yo no tengo esta exoneración de mi gratificación, yo voy a hacer un préstamo. Pero con estos 250 que yo voy a recibir, yo en lugar de hacer un préstamo, lo voy a comprar y lo voy a consumir. Estoy invirtiendo. Ahora, también he dicho que hay que ahorrar y el ahorro también es una inversión. Entonces, para responderle al compañero, en el tema de cuánto va a recibir, si yo gano 1000 soles y me descuentan los 250, yo voy del sueldo mínimo, voy a recibir yo un sueldo mínimo más. Ya. Y en lugar de descontar esos 750 que me descuentan los 22%, yo voy a recibir ese 22%. O sea, voy a recibir 1500, 1600 soles, ajá, que es plata, claro, pero que no está para todo el sector formal de la economía. Hay rubros, por ejemplo, el sector agrario, ellos no van a recibir gratificación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pongamos, ¿quiénes van a recibir gratificación? A ver, cualquiera de los tres puede responder. ¿Quiénes van a recibir la gratificación? ¿Los que trabajan en empresas privadas? Todos aquellos que están contratados bajo el régimen de la ley 728. 728. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley obviamente está enfocado para algunos sectores de la economía, pues, ¿no? O sea, empresas privadas, hay incluso instituciones públicas que están bajo este sistema también y que contratan bajo este régimen, que lamentablemente el sector público no debería utilizar este régimen, pero lamentablemente hay instituciones públicas que ha optado por contratar bajo este sistema y que legalmente le corresponde, ¿no? Y si alguien dice, bueno, no sé si será esta ley, pero yo me da mi seguro, estoy afiliado a una ONP o a una AFP, ¿puede ser que yo esté dentro de esta ley? ¿Cómo? Por ejemplo, si algún trabajador no sabe si está afecto a esa ley o no, pero recibe seguro, está afiliado a una ONP y a una AFP o a una AFP. Que pasa, ahí viene el tema, ¿no? Lo que pasa es que, como dijo el compañero, las personas que, por ejemplo, pertenecen al sector agrario tienen derecho al seguro, a la AFP igual, o sea, aportan también, tienen. Pero no, digamos, su contrato no están bajo la ley 728, sino que están bajo otro sistema. Ajá, de tal manera entonces no es una alerta o un requisito estar afiliado para estar bajo esa ley. En realidad, cuando a ti te imprimen lo que es tu boleta, ahí te están diciendo a qué estás afecto, ¿no? El decreto legislativo 728 ya tú sabes que estás afecto a que recibas la gratificación más el 9%. Ajá, ¿no? 728. Claro, y mayormente viene un poco la disyuntiva cuando la empresa se ha asociado a REMIPE. Como te decía hace un minuto, al ponerse en REMIPE, a partir de esa fecha para adelante, aplica lo que es el régimen especial, donde se divide en micro y pequeña empresa. Solamente los de la pequeña empresa reciben la mitad de gratificación. 1000 soles ganas. Bien, pero también 1500 soles, ¿no?, recibiría de gratificación. ¿Qué trabajadores pueden recibir esta gratificación? Bueno, ya lo dijimos, los que están afectos a la ley. Ahora, hay trabajadores que están bajo contrato, hay trabajadores que están en planillas, hay trabajadores que están por recibo de honorarios. Ya. Entonces, a ver. La ley obviamente no hace ninguna distinción. Ajá. O sea, todos, absolutamente todos, aunque como le decía al inicio del programa. ¿Y el que está por suplencia también tiene derecho? Igual, o sea, bajo cualquier situación y digamos, el tiempo que hayan trabajado, le corresponde el derecho. Ajá, ¿de acuerdo con eso ustedes? No, a ver, a nivel de los contratos, depende mucho si es indeterminado, fijo o parcial. Claro. Aquí nosotros tenemos este beneficio de la gratificación, ¿no? Y también tomar en cuenta que hay gratificaciones truncas y proporcionales al tiempo de trabajo, ¿no? Si tú trabajas menos de los 6 meses, obviamente vas a recibir menos. En este caso también hay por decirlo contablemente, aquella persona que renuncia un día antes de que se acabe el mes, vamos a poner 29 de noviembre, tiene que recibir desde el mes de junio hasta el mes de octubre, 31, recibe 3 meses de gratificaciones truncas y pierde todo lo que es un mes.
Eso no tiene obligación, en este caso el empleador, de pagarlo. Caramba, Y bueno, la mayoría pues pero hace todo, que salgan un pero día todo. antes, todo, ¿no? Ajá. Y eso es más Mire, que todo todo. eso es lo que beneficia, o sea, igual todo. el que se va en diciembre, pues Y los que dan recibos por ¿Te honorarios, favorece? a ellos sí no. No. La ocasión de Están en servicio otro no. Los que sistema. dan recibos Así por es. honorarios no. Yo, por ejemplo, doy recibos por Así es. honorarios. No. Bien, pero los socios de Lo que pasa- los socios de cooperativas sí, los Sí, trabajadores socios de empresas cooperativas, sí. cooperativas Claro. también. Bien, interesante. Nosotros hacemos una pausa para seguir conversando sobre esto. Vaya tomando nota. Aquí hay muchos requisitos y datos interesantes que a usted le va a beneficiar mucho, sobre todo conocerlos a profundidad. Bien, joven, si estás en edad de estudiar, terminaste el colegio, te recomendamos que estudies en una de las mejores universidades de la región, la Universidad César Vallejo, donde podrás lograrlo todo. Informes e inscripciones en el kilómetro 3.5 carretera a Pimentel o llamando al 480210. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Regresamos. El tema en democracia, estamos hablando sobre el derecho de los trabajadores y las gratificaciones, sobre todo en el mes de diciembre, y decíamos, ya dejamos en claro quiénes sí reciben su gratificación, y en el caso de las MIPES, las inscritas en el REMIPE recibirán por lo menos medio sueldo de gratificación. Como te decía, las REMIPES se dividen en dos, pequeñas y microempresas, ¿no? Que es por la cantidad de ingresos. 150 UITs, multiplicamos 150 por 3.850, da un promedio de 577.000, que son la mayoría de microempresas. Ajá. Ellos no reciben No gratificación. ¿Y las otras sí? Las pequeñas reciben la El mitad. La mitad, La medio mitad. sueldo. Entonces ya quedó claro en ese aspecto. Ahora hablábamos de dinamizar la economía y a qué gobierno se animan ustedes a agradecerle el hecho de que por lo menos se esté cobrando un poco más en gratificaciones. Vamos con una imagen y ahí está, 28 de mayo del 2002 se publicó la ley 27735 que regula el otorgamiento de las gratificaciones, la que hablábamos, ¿no? ¿De qué gobierno es Fernando? Bueno, en el 2002 estaba Toledo, ¿no? Estaba Toledo. Pero antes de hablar sobre este temita, falta acotar algo, que A las ver. trabajadoras del hogar también van a recibir media gratificación. Ah, caramba, Porque sí. A las ver, trabajadoras del vamos. hogar también deben de estar en una planilla y deben reconocerles todos sus derechos. Bien. A ellas también se les va a dar media gratificación, entonces tienen que ir a reclamar si es que no se están viendo. Bien, pero porque a ver, muchas veces no se les toma en cuenta, ¿no? Ya. O sea, también son un sector importante de la economía. A ver, trabajadoras del hogar, ¿cómo se aseguran que tienen que estar en planilla? Bueno, cuando te contratan, la persona que la contrata tiene que pues darle todos los beneficios, ¿no? Entonces esta persona que contrata, por ejemplo, yo que tenga una trabajadora en mi casa, yo tengo que abonarle, porque estas personas comúnmente desconocen estas leyes, ¿no? Ellos solo se dedican a trabajar nada más. Entonces es el empleador, es el dueño del hogar el que tiene que abonarle por ley. Si es que esta persona, que este trabajador del hogar o trabajador del hogar sabe, conoce y no le depositan, de inmediato, como mencionó el abogado, a SUNAFIL. Y también se le puede poner Pero una... ¿y si no hay un una- contrato legal sobre eso, doctor? Tiene Sí, que existir lamentablemente a un... veces, lamentablemente legalmente a veces es difícil que alguna trabajadora le diga a su empleador, "Oye, mi contrato que voy a trabajar contigo". O sea, no, porque las empleadas del hogar lo que quieren es buscar un empleo para de repente cubrir algunas necesidades. Lamentablemente estamos así, ¿no? No hay un Pero hay un centro. mínimo. Claro, Desde que no existe hay un contrato tiene centro. que haber un sueldo mínimo Pero para hay, una trabajadora del hogar. hay empresas que colocan, a trabajadoras del hogar y entonces claro allí que sí, hay agencias, ¿no? Así claro, es, o sea, ahí sí podría ahí aplicar. Sí, ahí se podría. Sin embargo, aquí en Lambayeque, si usted ve, no hay muchas, habrá 2 o 3 que hay, digamos que se dedican a este sistema de contratación y ubicar a trabajadores. En Lima, muchas empresas de estas se dedican a estafa, o sea, convocan a gente y les dicen, o sea, ¿qué Les vamos cobran a- una comisión una por encontrarles un comisión, trabajo? un lugar determinado, pero finalmente nunca lo ubican el centro de trabajo. Entonces, lamentablemente, quien tiene que supervisar estas instituciones es el Ministerio de Trabajo, que lamentablemente no está haciendo bien su función. Entonces, para eso se creó justamente también el SUNAFIL, para verificar todo este sistema, pero lamentablemente pues no está funcionando al 100%. Falta que se implementen algunas cosas. Ahora,
Con el tema de las trabajadoras del hogar, obviamente hay varias cosas que hay que hacer respecto a ello. De repente un registro, de repente que el Ministerio de Trabajo cree un área específica para registrar a las trabajadoras, porque no creo que el Ministerio de Trabajo vaya casa por casa a hacer una fiscalización. Difícilmente va a poder. Claro, y de esta informalidad hay demasiado. Bueno, ahí trayendo un poco al derecho, hay uno que se llama primacía de la realidad, ¿verdad? Primacía de la realidad, pero yo sé que claro, es un principio que en se este practica en la caso, jurisprudencia bastante. Claro, en este caso lo que busca el empleado o el trabajador es invitar a lo que es en este caso la SUNAFIL o el Ministerio del Trabajo para que pueda visitar, hacer la denuncia, ¿no? Para que vaya, visite y se pueda comprobar que esta persona o trabajador del hogar está dentro, ¿no? Para esto obviamente va a tener que hacerse la fiscalización y juntarse todos los hechos disponibles. Mira. De comprobarse, aplica lo que es un poco el derecho a nivel de la primacía de la realidad. Pero ojo, para entrar a una vivienda nosotros tenemos que tener también un permiso. No te van a dejar entrar así nomás, ¿no? Tomando eso como salvedad. Escuchando a los dos panelistas que me parece muy interesante, yo aprendo. Para que esto funcione debemos tener las cosas claras, las reglas claras, las instituciones fortalecidas. Una institución como SUNAFIL, que la idea a mí me parece muy interesante, debería activarse, debería aprenderse y debería aplicar y debería ir a buscar en los hogares y tener sus registros, ¿no? Allí entra el concepto de instituciones en el país. Yo estoy leyendo ahorita un libro, yo les recomiendo que lean, que es ¿Por qué fracasan las naciones? Un libro espectacular, donde se habla justamente de por qué países de Europa y del mismo América funcionan bien y otros países como nosotros, Bolivia, Colombia, no funcionan bien por el tema de las instituciones. Porque, por ejemplo, en Alemania, si existe una SUNAFIL, ¿tú crees que no va a funcionar eso? No va a ir y va a ver, no le han pagado a la trabajadora del hogar, multa. Claro. Acá sí pasa eso. ¿Por qué? Porque las instituciones y las reglas del juego en el Perú no son claras. Entonces, para poder nosotros tener una economía boyante, una economía interesante y dinámica, tenemos que tener las instituciones bien fortalecidas. Y desde arriba en el poder político debe de supervisarse y liderar todo estos temas. Claro, porque a una trabajadora del hogar se le paga menos del mínimo, trabaja todo el día, ¿no? Y a veces más de 2 horas, otras duermen en la vivienda, solamente descansan en la noche. Y las trabajadoras del hogar tienen su ley. Ajá. Creo que si no me equivoco, Javier Díaz Canseco fue el que impulsó todo esto en el Congreso. Pero hay un detalle, a ver, sí. Un detalle a nivel decía del libro, ¿no? A veces las realidades de otros países no se adaptan a nuestra realidad, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros tenemos acá en el chip, ¿no? En el chip está, yo te pago 400, pero si te voy a poner en la ley, del mismo 400 te voy a descontar, ¿eh? Entonces por la misma necesidad que hay, ya ahí nada más y quedamos en 400. Claro. Entonces se genera toda una idiosincrasia, una realidad. Las trabajadoras del hogar están muy bien pagadas, ¿no? Claro. Ganan más del mínimo. Porque igual, cuando nosotros trabajamos en una empresa determinada, te dice, te voy a pagar 5.000 soles, y de los 5.000 te descuentan la AFP, te descuentan tus aportaciones a la zona. ¿Y por qué muchos profesionales o profesionales, mujeres, se van de nuestro país al extranjero y trabajan como empleadas del hogar? Trabajan como niñeras y ganan muy bien, ¿no? Imagínense la realidad, pero nosotros para alcanzar eso tenemos muchísimos años todavía. Bien, ¿a qué gobierno les agradecemos? Le agradecemos a Toledo y Alan García. Vamos con este cuadro. 28 de mayo del 2002, bueno, el tiempo de Toledo, y estamos hablando del 2009, 2010, tiempo de Alan García. ¿No? Entonces, la exoneración absoluta la exoneración. Claro, de ahí en adelante ya queda exonerado, pues por eso ya se. Claro, y se aprueba la ley para exonerar las gratificaciones de descuentos, o sea, hay que recibirlo líquido. Mira, en el 2009, en el gobierno de García, la economía cae a 0%. Y ya estaba aplicándose eso. Ajá. O sea, no funcionó. En realidad no funcionó. Es que se genera la ilusión, ¿no? Como te decía hace un minuto, yo puedo tener, te pongo el ejemplo así en práctico, un hotel, que dentro del hotel hay un restaurante, y todos estos pertenecen a una persona jurídica, la persona jurídica X. Y todos están dentro del 728, con su gratificación, CTS, etc. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago la figura jurídica a nivel de que ese restaurante se lo traspaso a otra persona, que es diferente a mí. Claro. Y esa persona, como recién va a iniciar, se aplica y se registra en el REMIPE y, oh casualidad,
las personas que estaban trabajando en el restaurante son despedidas por el hotel porque él no le Claro, pertenece. no le pertenece, Y la otra persona va a coger a estos trabajadores y los va a poner dentro de la ley REMIPE. Y no está infringiendo la ley. ¿Cuándo infringiría la ley? Si es que yo agarro dentro de la misma empresa y los cambio a micro. Ahí infrinjo la ley. Pero, como te digo, echa la ley, echa la trampa, y eso es una ilusión laboral. A grandes luces vistas a nivel nacional. Y esto siempre se ve casi antes de fin de año, ¿no? Muchos cambios de razón social, muchas empresas que quiebran, ¿no? Imagínense. Pues bien, para no pagar las gratificaciones, y sale a cuenta porque se ahorran en realidad. No, es que en realidad a ellos les conviene pagar, pero no las gratificaciones, sino pagar lo necesario. Mejor dicho, estos gastos de los trabajadores son deducidos para el impuesto a la renta. Significa, si a ti te sale por pagar impuesto 1.000 soles, el trabajador, con lo que tú le has pagado, tú puedes deducir de esos 1.000 soles y quedar a 700, porque 300 le has pagado al trabajador. Entonces, a todos nos conviene. Pero ojo, lo que no quiere el que emplea es pagar más. Claro, o sea, yo te pagar quiero explotar sueldo. 8 horas, pero sin gratificación, sin CTS. Entonces, sin vacaciones solamente 7 días. Entonces, entre más trabajas, menos recibes. Por eso yo te decía, Alan García, hay que agradecerle esa ley micro, que al final lo que hace es, entre comillas, era la formalidad, pero ahorca más a la persona que entra a trabajar. Entonces, ¿ves, Fernando? Sí se agradece a Alan García. Bueno, a los que no les dan gratificaciones, reemplazan su canasta navideña. Su canasta navideña. Bien, seguimos con el tema, pero antes hacemos otra pausa para regresar y ahondar en el tema de las gratificaciones. Y papá, mamá, si de hacer las compras se trata, no hay un lugar mejor para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad y finos muebles hechos a tu medida. Lo ubicas en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en el distrito de La Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos. Bien, y hablamos, y seguramente usted ya tiene claro si va a recibir gratificación o no y cuánto va a recibir. Pero decíamos, y la pregunta era que en el momento de la pausa, ¿qué hace el Estado con los impuestos nuestros? Pedro Pablo Kuczynski, uno de los candidatos al gobierno de 2016, está proponiendo la reducción justamente del impuesto para las pequeñas empresas, ¿no? Para darnos facilidades a los empresarios a que puedan trabajar de manera más holgada y paguen menor porcentaje del IGB. Decíamos, ¿cuánto va a beneficiar esto? Porque según el candidato, pues si el Estado tiene suficientes reservas que pueden ser utilizadas y que no afectaría si es que se reducen los impuestos. Doctor Erever. Sí, lo que pasa es que, como estábamos comentando, obviamente tendríamos que hacer una evaluación costo-beneficio. ¿Y en base a qué se tendría que hacer esa reducción del IGB, ¿no? O sea, ¿cuál es la contingencia que yo debo tener para que mañana más tarde los costos que se ha logrado reducir no se ven afectados en la economía? Entonces, ¿qué es lo que propongo? O sea, el candidato, ¿qué es lo que propondría en efecto para generar esa cantidad de dinero que se deja de cobrar como impuesto para que, repito, no se vea afectada la economía nacional? El Estado debería generar su propia riqueza. Bueno, lo que decía Fernando, ¿no? A ver, Fernando, explícanos esto. Ya, a ver, las ideas de estos 5 candidatos de reducir y darle los beneficios para formalizar la economía son interesantes, pero tiene que haber una contrapropuesta. Yo dejo de recibir, el Estado se financia en un 90% por impuestos y un 10% ellos mismos lo generan. En otros países es al revés. Ellos generan su propio ingreso, su propia riqueza, y se ven beneficiados los trabajadores con la disminución de los impuestos que hay en estos países, por ejemplo en Chile, en Colombia, ¿no? Pero acá en el Perú, el Estado no sabe generar su propia riqueza. Entonces, yo creo que debe de haber una contrapropuesta de, si voy a dejar de recibir por efecto de impuestos, ¿cómo yo hago para compensar y no ver afectados los presupuestos, como decía Carlos, en el interno? Entonces, yo creo que... ¿Pero por qué ningún candidato lo lleva de manera...? ¿Puedo dar un ejemplo pequeñito? Vamos a comer un pollo a la brasa, pero lo vas a pagar tú. 30 soles. Duele, ¿no? Claro. Ahora lo que voy a decir es, todos vamos a pagar. ¿Cuánto nos saldrá? 5 soles, 6 soles. Eso es lo que está proponiendo PPK.
formalícense, porque la informalidad, como lo mencionó acá Enrique, es tan amplia que lo que quiero es que toda esa gente se meta a contribuir al Estado. Entonces, al final no va a haber no se va a afectar, ¿no? Se va a recuperar, pero te estoy... Voy a pagar poco impuesto, me atrevo a formalizarme. Exactamente, Va a querer eso es la propuesta en sí. formalizarse para pagar menos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Lo ves como buena idea, viable, Fernando? La reducción de los impuestos, ojalá pues que se reduzcan, ¿no? PPK ¿Pero subió crees que los de esa impuestos. manera sí se van a formalizar más? Bueno, podría hacerse, ¿no? Podría reducir el tema de los costos por inserción de trabajadores a los empresarios, un estudio de costo-beneficio, sí, interesante. Pero PPK, en el gobierno de Toledo, estábamos en 18 y lo subió a 19. No, claro, no lo propuso. Entonces, ellos lo subieron. Entonces, ¿cómo creerles? ¿No? Vamos a ver, una cosa son las propuestas y otra cosa es aplicarlo. Vamos a ver si es que se llegan a aplicar todas estas propuestas que son interesantes, pero no van a funcionar si es que no tenemos estas instituciones prendidas. Además, desanima un poco el hecho de que digan, bueno, vamos a utilizar las reservas, que hay suficiente, en algún momento se va a agotar y ¿qué va a pasar? En ese tema de las reservas, tampoco podemos ser tan ligeros y frágiles al mencionarlas porque las reservas no sirven para pagar, para hacer carreteras, no sirven para pagar sueldos, sirven para amortiguar efectos externos. Ya en el 2009-2010 se prendió el Fondo de Estabilización Económica, que es como una fuente de ahorro que tiene el Estado para que cuando hay crisis yo saque ese dinero y pueda hacer reformas contracíclicas. O sea, si la economía cae, voy contra el ciclo, yo saco ese dinero para hacer inversión. Ya, entonces yo no lo puedo hacer para otras cosas. Y las reservas que hay en el Banco Central de Reserva del Perú, no todo es en dinero. Tenemos en papeles, lo tenemos en oro, entonces que también sirven para los efectos de la subida del tipo de cambio, ¿no? Y todos estos temas que no son tan ligeros como podemos ser. Yo sigo pensando de que el Estado tiene que generar su propia riqueza. ¿Y tendremos oro en nuestras arcas? ¿Qué creen ustedes? Porque cada gobierno que termina se queda vacío. ¿Ah? Es complicado saber. ¿Quedará o no quedará? ¿Reservas? Bien, ahora sí la gente ya votó y vamos ya con la respuesta, con las conclusiones para que ustedes nos den su opinión. Vamos con los resultados en prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, le preguntamos esta noche a los televidentes, ¿estás de acuerdo con la exoneración del impuesto en las gratificaciones? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? A ver, ahí está, sí, no. A ver, vamos, ¿dónde marca? Sí, están de acuerdo. ¿Y quién no va a estar si se ponen del lado del trabajador? ¿De acuerdo con esta medida, Carlos? Claro, sí. Hay un poquito más, todos estamos contentos, ¿no? Ajá, trabajadores todos, esperando gratificación. Fernando, tú me Yo decías yo también estoy de acuerdo, pero para tener efectos más grandes en la economía y dinamizarla como es el objetivo en sí, tenemos que formalizar y tener más gente que pueda recibir este dinero, ¿no? Pero 200 soles, 300 es plata. Bien, doctor Eber, ¿de acuerdo con esta conclusión? Bueno, yo sí también estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo que sea 200, 300, porque yo creo que es un sueldo y algo más, ¿no? Porque viene el sueldo completo más... No, el 22%. Más el 22%. Más el 22%. O sea, es un poquito. Entonces ese dinerito yo lo puedo implementar de repente en una deuda que tengo pues, y amortizo y me libero más rápido, pienso. Bien, entonces se quedan con esas reflexiones. ¿Algo más que aportar, Carlos? Para los que ganan un poquito más, de los 1.800, 1.900, hay la renta de quinta categoría, de esa no está exonerada, por si acaso se sigue cobrando el Estado de los impuestos que nos corresponden a nosotros como ¿Y los que personas están que afectos a la renta de cuarta categoría van a recibir un sueldo completo? No, ellos son los de locación de servicio que hace un minuto hablaron. Son personas que vienen puntualmente a hacer un servicio. Por su situación. No, los de recibos por honorarios no reciben lo que es una gratificación. Es otro ¿no? tipo de contratación. Sí. Ajá, caramba. Así que lloraremos. Así que lloraremos, Fernando, estamos iguales ahí. Bien, ¿y los que trabajan hasta diciembre? Reciben su... Noviembre, los que trabajan hasta el mes de noviembre. Pues reciben su gratificación, igual, reciben su gratificación de acuerdo a los meses que trabajaron. Y en el Estado, los profesores, 300 soles. 300 soles. 300 Los soles. ministros otro sueldo, 15.000 caramba, soles. Los congresistas otro sueldo, 30.000. 14 sueldos al año. Desigualdad en los ingresos. No, Y para que nos Discriminación. Para que nos quede claro, Fernando, nuevamente, los que están afectos a la quinta categoría. Igual, pues van a tener que aportar, ¿no? Normal.
pagan lo que es la gratificación, también eso afecta a la renta. No hay nada que hacer porque está la norma, ¿no? Ahí está Sí, la norma. nosotros Ya saben, funcionamos más a la norma. alertado no puedo estar ahora en democracia. Nosotros nos despedimos y los dejamos con la edición central de UCB Noticias. Señores, las preguntas, como siempre, quedan en la mesa. Suyas son las conclusiones. Nos reencontramos mañana. Gracias. Muchas gracias. Este programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.